este capítulo vamos a hablar acerca de lo que son intercambiadores de calor. Para dicho tema vamos a realizar una pequeña introducción. Se sabe que los intercambiadores de calor en los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros, ocurre que el calor debe ser transferido de un lugar a otro o de un fluido a otro, para lo cual nosotros nos valemos de dichos dispositivos como son los intercambiadores de calor. Un entendimiento básico de los componentes mecánicos de los intercambiadores de calor es necesario para comprender cómo estos funcionan y operan para un adecuado desempeño. Ya, una vez realizada esta pequeña introducción, vamos a proceder a realizar y revisar los principales objetivos. 1. Describir los tipos básicos de intercambiadores de calor, indicando sus aplicaciones principales y criterios de selección. 2. Conocer el mantenimiento que se debe aplicar a estos tipos de sistemas como a sus principales partes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los tipos de intercambiadores de calor según su construcción. Si bien los intercambiadores de calor se presentan en una imaginable variedad de formas y tamaños, la construcción de los intercambiadores está incluida en alguna de las dos siguientes categorías, como son la carcasa y tubo o plato. Como en cualquier dispositivo mecánico, cada uno de estos presentan ventajas o desventajas en su aplicación, para el cual vamos a hablar un poco de lo que es el intercambiador de tipo carcasa y tubo. La construcción más básica y común de los intercambiadores de calor es el de tipo tubo y carcasa, que se muestra a continuación en la figura. Estos son sistemas donde dos fluidos presentan una gran diferencia entre sus presiones. El líquido con mayor presión se hace circular típicamente a través de los tubos y el líquido con una presión más baja se circula del lado de la carcasa. Cabe recalcar muy en cuenta las placas de soporte que están mostradas acá en la figura. Actúan también como baffles para dirigir el flujo del líquido dentro de la carcasa hacia adelante o hacia atrás a través de los tubos. Intercambiador de calor de tipo plato. Consta de placas que separan el fluido caliente del frío. Este intercambiador de calor está siendo usado actualmente más que el intercambiador de calor de tipo tubo carcasa. Este intercambiador de calor es capaz de calentar más que el intercambiador tubo carcasa. Además, este intercambiador de calor es mucho más pequeño que el intercambiador de calor de carcasa. No se usa para presiones altas debido a su junta, que al aumentar la presión se pueden separar. Este intercambiador de calor transmite el fluido a través de las placas debido a los baffles que van bajando el fluido de esta línea que observamos aquí a la de acá. Tipos de intercambiadores de calor según su operación. Dentro de esto tendremos tres categorías: flujo paralelo, contraflujo y flujo cruzado. Flujo paralelo. El flujo interno o de tubo y el flujo externo o de carcasa circulan dentro del intercambiador en la misma dirección y sentido. En este tipo de intercambiador se transfiere el calor a través del método de conducción. Contraflujo. Se presenta un contraflujo cuando dos fluidos fluyen en una misma dirección pero en un sentido contrario. Los fluidos entran al intercambiador por diferentes extremos. Este intercambiador resulta ser más útil que los otros tipos de intercambiadores. Intercambiador de calor de flujo cruzado. Dentro de este intercambiador, los fluidos fluyen de manera perpendicular uno al otro. Uno de los fluidos pasa a través de los tubos, mientras que el otro pasa rodeando el tubo, formando un ángulo de 90 grados. Son usados donde uno de los fluidos presenta un cambio de fase. En la actualidad, la mayoría de intercambiadores no son netamente de flujo paralelo, contraflujo o flujo cruzado, sino que son una mezcla entre dos o tres tipos de intercambiadores. Bien, siguiendo con la exposición, ahora hablaremos
sobre los intercambiadores de un solo paso o de paso simple y sobre los intercambiadores de pasos múltiples. Vamos a dar una explicación de cuáles se trata cada uno de estos. Aquellos intercambiadores en cuyo sistema intercambian calor más de una vez se denominan de pasos múltiples, mientras que aquellos que intercambian calor una sola vez son denominados de un solo paso o de paso simple. A continuación tenemos una gráfica en la cual explicaremos el intercambiador de paso simple. Tenemos que el fluido ingresa por esta parte, circula de modo directo a través de los tubos y haría su salida por esta parte. Mientras que acá tenemos un intercambiador de pasos múltiples. Vamos a explicarles el funcionamiento de por qué se denominan de pasos múltiples. Bien, al fluido al ingresar tiene su recorrido por los tubos, el cual aquí hacen un giro. Este giro se debe a que en su diseño estos intercambiadores poseen un doblez en U, el cual permite que el fluido realice un trabajo, circule en forma recta, dé la vuelta y se aproveche el calor para mejorar la eficiencia del sistema o de la aplicación que estamos realizando. Ahora hablaremos un poco acerca del funcionamiento de los intercambiadores de calor. Muy bien, como hemos visto hasta ahora, la función general de un intercambiador de calor es la de transferir calor de un fluido a otro. Por tanto, tenemos tres tipos de transferencias de calor que vamos a enumerar ahora. Número 1, transferencia de calor convectiva del fluido hacia la pared interna del tubo. Número 2, tenemos transferencia de calor conductiva a través de la pared del tubo. Y número 3, la transferencia de calor convectiva desde la pared externa del tubo hacia el fluido exterior. Bien, ahora seguiremos hablando acerca de las ventajas y desventajas de los intercambiadores de calor. Vamos a mencionar las ventajas de un intercambiador de placas y luego las de un intercambiador de tubos. Bien, entre las ventajas de los intercambiadores de placas tenemos que estos sistemas pueden manejar elevados flujos en cortos tiempos y con un aprovechamiento elevado de la energía. Otra de las ventajas de estos equipos es que son fáciles de instalar, pues son ligeros, compactos y de fácil manipulación y automatización. Otra de sus ventajas es que poseen una vida útil de 8 a 15 años. Entre las desventajas que estos intercambiadores poseen es que este posee tendencias a la formación de incrustaciones en las secciones de calentamiento de agua, lo cual no los hace tan favorables para el trabajo en estos sistemas. Ahora nos toca el turno de hablar de los intercambiadores de tubos, acerca de sus ventajas. Bien, estos intercambiadores de tubos permiten variaciones de caudales dependiendo de las necesidades del usuario o de las aplicaciones que vayamos a utilizar. Otra de las ventajas sería de que su instalación es sencilla y además son de fácil mantenimiento. También en lo que tiene que ver a su vida útil, estos nos dice que presentan una vida útil de 25 a 30 años, lo cual nos permite recuperar la inversión que hemos hecho para su puesta en trabajo. Entre las desventajas que este equipo posee es que no se recomiendan para trabajar con alimentos porque puede presentar incrustaciones en las partes curvas que poseen estos intercambiadores. A continuación presentaremos el mantenimiento aplicado a los intercambiadores de calor. Aun cuando muchos son los intercambiadores de calor, no podemos determinar un mantenimiento específico, por lo cual nosotros determinaremos unas directrices que nos facilitan con el mantenimiento de los intercambiadores en ciertos casos. Como por ejemplo tenemos la finalidad, las técnicas
También nos referiremos a los químicos a utilizarse. Entre los parámetros principales tenemos la finalidad. La finalidad radica en la eliminación de los depósitos que obstruyen o imposibilitan la correcta transferencia en los intercambiadores de calor. Estas suelen producirse por deposiciones en los sólidos, en las paredes externas de los tubos. Esto sucede en los intercambiadores de tubo coral. En los intercambiadores de placas, en cambio, las incrustaciones se depositan entre las placas de los intercambiadores, que estos dificultan la transferencia de calor entre los fluidos. A continuación tenemos las técnicas. Entre las técnicas varían dependiendo del tipo de incrustación y de la configuración de los intercambiadores. En los intercambiadores de placas fijas debe hacerse una limpieza por intermedio de un cepillo o de altas presiones en el interior de los tubos. Y en cambio en la configuración, en la carcasa, se realiza una limpieza química que permite disolver los sólidos que se encuentran depositados en el interior de los tubos para facilitar una mayor fluidez en los intercambiadores de calor. Los químicos a utilizarse. Los químicos utilizados para la desincrustación de áreas confinadas suelen variar de acuerdo al material de construcción del equipo y también del fluido que se maneja en el intercambiador. En el caso del agua o del vapor, se utilizan desincrustantes que pueden contener ácidos fuertes o débiles dependiendo del material de construcción de los intercambiadores de calor. Por ejemplo, para los intercambiadores de calor construidos en acero al carbono o acero inoxidable, se puede utilizar productos basados en ácido clorhídrico, en ácido cítrico o ácido fosfórico. Y esta formulación permite disolver los minerales que se encuentran incrustados en el interior del tubo del intercambiador, que es provocado por el agua o el vapor que se encuentra circulando en el intercambiador. Las implicaciones de un mal mantenimiento en los intercambiadores de calor. Para cualquier equipo de transferencia de calor, el hecho de que trabaje a niveles elevados de incrustaciones o de superficies totalmente obstruidas puede resultar paradas del proceso que sean imprevistas y la disminución drástica de las condiciones iniciales del equipo. Los depósitos de agua dura pueden provocar corrosiones puntuales, abrasiones superficiales que pueden afectar al equipo. El agua dura llega a un punto de cristalización que imposibilita la acción de los químicos. Esto puede provocar que el equipo llegue a hacerse un cambio total y una pérdida total en la producción. Entre las aplicaciones de los intercambiadores de calor tenemos los calentadores y enfriadores de agua. Otra aplicación sería los recuperadores de calor, como se muestra en la figura. Otra aplicación es de los economizadores de calor. Bueno, una vez concluido con este tema que es muy interesante como son los intercambiadores de calor, hemos creído conveniente realizar unas debidas conclusiones de acuerdo al tema, ¿no? Entonces podemos decir que para manipular dichos intercambiadores debe existir un amplio conocimiento debido a que no son manipulables fácilmente. Al momento del mantenimiento debemos tener en cuenta los planos para realizar correctamente el mantenimiento, porque podemos cambiar unas piezas con otras y vamos a tener un funcionamiento indebido de los intercambiadores. Conociendo específicamente el tipo de mantenimiento que se debe realizar a cada tipo de intercambiadores de calor y sus implicaciones que podrían ocurrir en estos. Además podemos decir que debido a las múltiples aplicaciones que presentan estos sistemas son muy aplicables en la industria de hoy.